grabar. Ya estamos grabando. Después, ¿qué más tengo que hacer? Quería poner un host. Te voy a poner a vos hoy de host, porque estás que me seguís. Por alguna razón, sos la que me sigue. Entonces, make co-host. Acá estás. Y ahora voy a compartir. Y además de compartir, ahora hoy tengo un montón de gente a la derecha, no solamente una persona. Voy a poner el chat también. Por acá. Bueno, entonces seguimos con lo de la unicidad del cuerpo de descomposición. Habíamos visto la extensión de morfismos, que pasaba por extender un morfismo de un cuerpo de descomposición a otro cuerpo, que lo vamos a usar para la unicidad. Pero esta propiedad, que es muy sencilla, de que en el caso de extensiones finitas, los endomorfismos son automorfismos, es muy importante porque va a ser la base de un resultado más general en la clase que viene. O sea que en extensiones finitas los endos son autos. Y esto simplemente porque una extensión finita es un espacio vectorial de dimensión finita. Y si tenemos un K endomorfismo, es una K transformación lineal. Y si es una K transformación lineal, tenemos que, y además es un monomorfismo, entonces sigma de E es isomorfo a E, pero si sigma de E es isomorfo a E, tiene la misma dimensión que E y es un subespacio de E con la misma dimensión que E, entonces son iguales, ¿no? O sea, si la dimensión, más vale que baje, ¿ves que no soy tan buena como vos, Georgie, en esto? Si ¿ves? Ahí me empezó a jorobar. ¿Quién entiende esto? Ahí está. Dimensión de sigma D es igual a la dimensión D. Entonces son iguales. O sea, la imagen por sigma de E no puede ser un subespacio propio de E. Esto lo vamos a usar ahora en el futuro mucho y después nos vamos a olvidar del caso finito para pasar solamente al caso general. Pero este es un paso importante. Vamos a la unicidad. Habíamos probado antes, en la clase pasada, que si teníamos E1 isomorfo a F1 por un sigma, entonces, y teníamos acá un cuerpo E, que era un cuerpo de descomposición de E1, era E1 de alfa 1 alfa n, y teníamos otro cuerpo F, donde el polinomio sigma de F chiquita se descompone linealmente, entonces podíamos extender el morfismo. Eso es lo que habíamos probado en la clase pasada. Las condiciones eran que E fuera un cuerpo de descomposición de un polinomio F y que F contuviera todas las raíces de sigma de F chiquita. Entonces ahora con esto vamos a probar la unicidad de los cuerpos de descomposición. Supongamos que E y F son dos cuerpos de descomposición del mismo polinomio F. Entonces lo que vamos a hacer es tomar E1 igual a F1 igual a K, vía el isomorfismo identidad de K. Acá tenemos el cuerpo de descomposición de F, E que es un cuerpo de descomposición de F y F que es otro cuerpo de descomposición de F, el mismo F. Entonces, ¿qué pasa? F está en K de X, ¿no? O sea, F está en K de X. Entonces, por la proposición que vimos la clase pasada, esta identidad de K se extiende a un morfismo de E en F, que lo llamo sigma, que es el sigma que está acá. El sigma que está acá. Esta identidad de K se extiende a un sigma de E a F. Y recíprocamente, la identidad de K al revés se extiende a un psi de F a E. O sea que, en realidad, lo que voy a hacer es borrar esto.
para no confundir, y voy a borrar, voy a poner sigma psi, y la vuelta la voy a llamar psi. Y los dos extienden la identidad de K, o sea que son K-morfismos. Entonces fíjense, psi compuesto con sigma es un endomorfismo de E, y sigma compuesto con psi es un endomorfismo de F. Pero son dos extensiones finitas de K, con lo cual por la propiedad anterior son automorfismos. Con lo cual tenemos que, acá porque dice, tenemos que sigma, psi compuesto con sigma y sigma compuesto con psi son K-endos y por lo tanto son K-autos, por la proposición anterior. Entonces, ¿qué podemos deducir si sabemos que sigma, psi compuesto con sigma es un auto y que sigma compuesto con psi, en realidad no hace falta las dos propiedades, es un auto? ¿Qué podemos concluir de esto? Hola. Es un ISO, ¿no? Que cada Ah, uno de los dos son ISO, ¿no? sí. ¿Por qué? Son propiedades generales, pero está claro, ¿no? Porque esto quiere decir que existe un otro, que no sé cómo lo voy a llamar, ya tau, ponele. Tau 1 es la identidad, por un lado, y por el otro lado hay un tau 2, que compuesto con sigma, compuesto con psi, es la identidad también, de lo que tiene que ser, la identidad donde tiene que ser. Y entonces tenemos inversa a derecha, que es esta. Bueno, lo tendría que haber escrito al revés. Vamos a probar que psi es un isomorfismo. Acá tenemos inversa derecha de psi, acá tenemos inversa izquierda de psi, y si tenemos inversa izquierda e inversa derecha son la misma. Entonces, en realidad, psi es un isomorfismo. Entonces, lo que acabamos de probar es que si tenemos dos cuerpos de descomposición, son K-isomorfos, son isomorfos entre sí. O sea que es como una manera distinta de nombrar los elementos, las raíces del polinomio, porque al ser isomorfos, tienen exactamente las mismas relaciones, cumplen todo lo mismo. Y bueno, entonces dejé una pregunta ahí, o sea, yo escribí una proposición de ¿cómo se dice? Extensión de inmersiones re complicada, y la terminé aplicando para E1 igual a F1 igual a K, para la identidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la proposición que escribí era tan complicada? ¿Por qué no puse directamente como proposición que la identidad se extiende de E a F? Porque necesitas extender para el otro lado también. No, porque ese es el rol que le hace jugar a E o a F. Ah, claro, no, claro. No, pero ¿entienden lo que quiero decir? O sea, yo en la proposición decía que si teníamos E1, F1, un isomorfismo y un Fn1 de X, y el cuerpo de descomposición de F sobre 1 y F cualquier extensión que contiene las raíces, es una re complicada la proposición. Y la terminamos aplicando en el caso más tonto, E1 igual a F1 igual a K, y el morfismo sigma, el isomorfismo de la identidad de K. A ver si alguien me ayuda a decir por qué necesité enunciar una proposición tan complicada. Yo ya me olvidé el enunciado. A ver, espera. Es que era complicado, es un enunciado complicado. El enunciado es el de... Proposición 336. Ok. Y pero, no, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué vos lo
¿Lo hiciste con E1 igual a F1? No, porque ahora lo hice con E1 igual a F1 porque es lo natural para probar la unicidad. Sí. La pregunta es, ¿por qué no en la proposición no enuncié directamente con E1 igual a F1? A mí esas no son como esas cosas que vamos a darnos cuenta después porque es una proposición muy general, como que le vamos a encontrar otra aplicación más aparte de esta que acabamos de ver, que, o sea, que no solo sirve para esta unicidad, No sino que creo. sirve para otra cosa. No, la verdad que no creo. Va, no lo sé. No. Vos podés, o sea, primero que supongo que no son únicas las cosas estas que estás construyendo, salvo isomorfismo. Poner el cuerpo de descomposición y eso. Vos ahí en un momento dijiste, tomo un cuerpo de descomposición y una raíz no sé qué, y podrías Claro, tomar pero otro. imagínate que si yo la proposición 336 hubiera enunciado algo así como sea E un cuerpo de descomposición de F sobre K, Sí, sea F cualquier extensión de K donde F se factoriza linealmente. Entonces existe un sigma de E en F morfismo de cuerpos, que es la identidad sobre K. De alguna manera eso hubiera sido el enunciado más natural, más fácil, más tranquilo. sí. Sin embargo, como soy un poco revirada, enuncié esta cosa complicada. Bueno, los dejo para que lo piensen para la clase que viene. ¿Por qué enuncié algo tan complicado? Sin ir al futuro, ya tienen las herramientas para contestar. Comentarios sobre cuerpo de descomposición. En toda esta demostración, lo que se usó todo el tiempo es que había un morfismo que manda alfa en beta, sí, solo si el minimal de alfa es igual al minimal de beta. Esa es la idea subyacente. Existe un morfismo que manda alfa en beta, sí, solo si el minimal de alfa es igual al minimal de beta. Entonces, fíjense lo que esto implica. Si uno tiene un cuerpo de descomposición de un polinomio f, k de alfa 1 alfa n, eso quiere decir que alfa 1 alfa n son las raíces de f, entonces cualquier sigma permuta las raíces. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que los sigma permutan las raíces, porque f de alfa 1, igual a 0, f es el minimal. F es el polinomio. F es el polinomio. F de alfa 1 igual a 0, alfa 1 a raíz de f, implica que sigma de f de alfa 1, ¿cuánto es? F es sigma de 0. Sigma de 0 es 0. Pero f está en k de x. O sea que ¿cuánto es sigma de f de alfa 1? Es f de sigma de alfa 1. O sea que porque sigma de alfa 1 sí o sí tiene que ser raíz de f. ¿No? Sí o sí, cuando uno tiene un sigma de alfa 1, si alfa 1 es raíz de f, sigma de alfa 1 también. Y sigma es un monomorfismo, con lo cual no es que va a mandar dos raíces distintas de f a la misma raíz, porque es un monomorfismo, entonces permuta las raíces. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si uno tiene una inmersión, una K inmersión, va a permutar las raíces del polinomio f. Sí o sí. Ahora, si permuta las raíces, K de alfa 1 alfa n va a parar a K de alfa 1 alfa n. Va a parar adentro de sí mismo. Es un automorfismo. ¿Está bien? Porque si quieren, porque es un endo, una extensión finita, los endos en extensiones finitas son automorfismos. O sea que todo sigma de K de F en K barra termina siendo un K automorfismo de K de F. Es un automorfismo. Ahora, perdón, pregunta. ¿Permuta todas las raíces de F? Las que están en el mismo minimal, ¿o no? Claro, las de los factores irreducibles. O sea, no permuta cualquier raíz. Permuta las raíces de los factores irreducibles. Pero cualquier permutación de factor irreducible es un endomorfismo.
¿Cualquier permutación me da un endomorfismo? No, por ejemplo, bien fácil, agarras una raíz que esté en el cuerpo y la cambias con una que no esté en el cuerpo. Ojo, 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 que si la raíz está en Pero el no un cuerpo, animal. no es irreducible al polinomio. Es verdad, es verdad, es verdad. Tomate una raíz final, ¿no? Pensé de Sí, Q de sí, raíz sí, de sí. 2, raíz de 3, por ejemplo, o sea, No, cuando porque ahí tenemos... tenés de nuevo Son dos distintos y minimales reductibles. distintos. Ahí tenés dos minimales distintos, x cuadrado menos 2, x cuadrado menos 3. Y bueno, las raíces de raíz de 2 se permutan y las raíces de x cuadrado menos 2 se permutan y las de raíz de 3 también se permutan. O sea, la pregunta es, si, vamos a poner, si f es irreducible, toda permutación me da un... ¿Toda permutación me da un endomorfismo? Es que sí, ¿Sí? yo creo que sí. Yo, Pero no tengo muchos argumentos. ¿quién es? ¿Sí? Piensen en los ejemplos que conocen, son los ejemplos los que sugieren la verdad. O sea, yo me inclino a decir que sí, porque el orden de los factores es como irrelevante. Estoy pensando en todas, a ver, vamos, lo voy a hacer yo, porque si no, no vamos a terminar tampoco hoy, miren. Supongamos que sí es una raíz cualquiera de la unidad, pésima de la unidad. ¿Cuáles son las raíces del minimal? Las potencias. Las potencias, bravo. Estas, ¿no? Son las raíces. Sí. ¿Toda permutación de raíz me va a dar un sigma? No, porque una vez que decís dónde manda una, te quedan determinadas. O dónde manda la primera, te quedan determinadas las demás. Perfecto, gracias Pedro, perfecto. No, porque si sigma P, está claro que sigma P va a poder ir a cualquier persona, a sigma P a la K, para cualquier K. Pero eso me obliga a que sigma P al cuadrado va a tener que ir a sigma P a la 2K. O sea que cualquier permutación no me sirve. Hay relaciones entre las raíces. Hay relaciones entre las raíces que se tienen que respetar al nivel de los sigma. Los sigma tienen que respetar las relaciones. ¿Se entiende? Sí. O sea, esto lo vamos a ver bien más adelante, pero fue la genialidad de Galois. Bueno, segunda parte. Todo el mundo ve que el grado, si F tiene grado N, el grado de K, del cuerpo de descomposición K de F sobre K es menor o igual que N factorial. Sí. Por inducción, ¿no? Es como en el peor de los casos, ¿no? Como tenés que ir En agregando el una peor de los raíz. casos va a ser igual a N factorial. En el peor de los casos, eso va a ser el caso en que las raíces no tengan relaciones entre sí. Y ninguna Las relación. raíces no tienen relaciones entre sí, va a pasar eso. Bueno, en casos, bueno, en casos especiales. Así que está claro esto, que esta demostración se hace por inducción. En el caso de grado 1 no hay nada que hacer, y después en el caso de grado n, adjunto primero una raíz y me queda un polinomio de grado n menos 1. ¿Está bien? Entonces, adjunto primero una raíz, k de alfa 1, esto va a tener grado n porque el minimal tiene grado n, bueno, si fuera irreducible, y después adjunto las otras raíces, k de alfa 1, alfa 2, alfa n, y por hipótesis inductiva, el polinomio que me quedó acá tiene grado n menos 1, entonces vamos a decir que esto es menor o igual que n menos 1 factorial. ¿Está? Y lo que les dejo como ejercicio, porque va a ser cierto, es que en realidad el grado de la extensión divide n factorial. No solamente es menor o igual, divide. Entonces la pregunta es si a este nivel se puede preguntar esto, se puede responder esto con los argumentos que tenemos hasta ahora. Si podemos probar que el grado de la extensión de un cuerpo de descomposición de un polinomio grado n
divide n factorial. Yo creo que lo hice, pero tenía una pregunta para chequear algo. Bueno, te lo dejo para después de la clase, dale. Dale, dale, dale. Bueno, estas son notaciones. ¿Por qué hago unas notaciones tan complicadas? Porque no quiero que se confundan con la estructura de espacio vectorial. Si yo escribiera OM sub K de EF, para mí esas son las transformaciones lineales de espacios vectoriales. Entonces, por eso tengo una notación tan pesada. Pero más adelante vamos a trabajar simplemente con los automorfismos, entonces ya es una notación menos pesada. Entonces, OM, EK, FK van a ser los K-morfismos de ENF, o sea que son la identidad sobre K, las K-inmersiones. AND, cuando es de E dentro de sí mismo, y el GAL en honor a Galois, el GAL es en honor a Galois, va a ser lo que sería auto, lo que sería esto. Pero como estamos en teoría de cuerpos, lo voy a llamar GAL. Bueno, pasamos al gran resultado de la clase de hoy, que generaliza la noción de cuerpo de descomposición, que es como un cuerpo de descomposición universal. Es el cuerpo de descomposición de todos los polinomios que se pueden armar. Nosotros hasta ahora lo que hicimos fue probar la existencia y unicidad del cuerpo de descomposición de un polinomio dado. Y ahora vamos a probar la existencia y unicidad de un cuerpo que contiene todas las raíces de todos los polinomios que se puedan armar. Entonces, esto es la noción de cuerpo algebraicamente cerrado. Pongo tres propiedades que son equivalentes. Las dos primeras las conocen bien. Para todo f n de x con grado de f mayor o igual que 1, e contiene al menos una raíz de f. Es lo mismo que decir que e contiene todas las raíces de f, o sea que f se factoriza linealmente. Cuando digo se factoriza linealmente, quiero decir que existen alfa 1, alfa n en K, tal que f se escribe como x menos alfa 1 hasta x menos alfa n. Eso es lo que estoy diciendo, factoriza linealmente. Cada una de las raíces en K, en E. El polinomio está en E de x, y cada una de sus raíces también está en E. Y esto también es equivalente a que E no tiene extensiones algebraicas. E no tiene extensiones algebraicas no triviales, ¿no? ¿Eso está bien? ¿Que 3 es equivalente a 1 o 2? Viendo la demo, sí. Sí, pero está bien, ¿no? Es como natural la demo. Sí, sí, sí. O sea, si agarro una extensión algebraica, me armo el polinomio. Ahora, por acá, 2 implica 3. Me armo el polinomio, f de alfa sobre e, pero por 2 este polinomio tiene todas sus raíces en e, alfa 1, alfa n. Pero además este polinomio es irreducible. O sea que es un solo factor. Es x menos alfa. Y la vuelta es lo mismo. ¿Por qué? Porque agarramos... Sí. Tere, que pusiste C en vez de E. A ver, F en C de X. para que estoy perdida. Cuando arranca 3 implica 1. Ah, puse C, me copé con C. A ver, ¿cómo se llama esto? E. E. C de X, E de X. Bueno, entonces, fíjense, agarro un polinomio f en E de X, tomo el cuerpo de descomposición, pero como no hay extensiones algebraicas y el cuerpo de descomposición es una extensión algebraica, quiere decir que L igual a E implica que todas las raíces pertenecen a E. O sea que es útil la forma 3 de ver lo de un cuerpo algebraicamente cerrado. Un cuerpo es algebraicamente cerrado cuando no tiene extensiones algebraicas no triviales. Entonces, los ejemplos típicos que tenemos a este nivel son C,
y Q barra. ¿Quién es Q barra? Dijimos que son los elementos de C que son algebraicos sobre Q. Sí. Q barra son los elementos de C que son algebraicos sobre Q. ¿Y por qué Q barra es algebraico? Yo lo hice a mano. ¿Cómo? Yo lo hice a mano. ¿Qué hiciste? No sé si lo habías pensado con la 3, pero Bueno, yo lo pero hice con la como... 3. Sí, lo Ah, pensé por con la eso. 3. No, yo lo hice a mano. Agarré un polinomio y probé que las raíces son un polinomio con coeficientes ahí y las raíces son algebraicas. Sí, me parece que sí, se puede también, porque todo es lo mismo. Pero está claro que Q barra es algebraico sobre Q por definición, y si tuviéramos una extensión algebraica, los elementos serían algebraicos sobre Q, con lo cual la extensión algebraica es igual a Q barra. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Pero eso, ¿por qué? Por 3. No, pero digo, vos agarrás una extensión algebraica de Q barra. Entonces los elementos de arriba, Tenemos Q barra y tenemos una extensión algebraica, L. sí, Algebraica. Y agarremos un alfa en L. sí, se anula en alguien de ahí abajo, en un polinomio Alfa de... es algebraico sobre Q barra, que es algebraico sobre Q, por Torres. Ah, ok, ok. ¿Está bien? Entonces alfa está en Q barra, por definición de Q barra. Te veo escéptico, Nico. No, no, te creo, porque de hecho la cuenta esa es la que hice yo, que es probar que si se anula en un polinomio en Q barra, se anula en uno en Q en realidad, pero es la misma cuenta. Entonces, fíjense que es interesante. Acá hay dos preguntas. Ah, bueno, estamos hablando de cuerpos algebraicamente cerrados. Un cuerpo, extensión de K, es una clausura algebraica de K cuando es algebraicamente cerrado, y es el más chico posible en el sentido de la inclusión. O sea, es algebraico, no le agregué elementos de más, no le puse elementos trascendentes. Eso es la clausura algebraica. La clausura algebraica de Q es Q barra. Son los elementos. Q barra es algebraicamente cerrado y Q barra sobre Q es algebraico. La clausura algebraica de Q no es C, es Q barra. Esto es como decir que es el más chico posible, digamos. Ujú. Porque algebraicamente cerrado significa que no tiene extensiones algebraicas. Y al ser algebraica y no tener extensiones algebraicas es lo más chico posible. Esto es una observación interesante. Nosotros dijimos que E es algebraicamente cerrado cuando todo polinomio en E de X tiene todas sus raíces o una raíz en E. Ahora yo digo, ¿será suficiente mirar los polinomios en K de X y decir que todos los polinomios en K de X tienen todas sus raíces en E? Y bueno, lo que está probado acá es que sí, que es cierto. Es suficiente mirar los polinomios de K de X y probar que todas sus raíces están en E. ¿Por qué? ¿Se entendió la demostración esta? O sea, ¿qué pasa? Yo quiero probar que es algebraicamente cerrado. Entonces tengo que tomar un polinomio en E de X y probar que sus raíces están en E. Esto es lo que tengo que hacer. O probar que tiene una raíz en E. Sí. Entonces, ¿qué agarro? Tenemos E, tenemos K, y tenemos este alfa, que es raíz de G, que es un polinomio en E de X. Yo quiero probar que en realidad alfa ya está en E. Eso es lo que quiero hacer. Ahora, alfa Es algebraico es algebraico sobre E y es algebraico sobre K. sobre K. O sea que alfa tiene un minimal sobre K. Acá hay un minimal. Pero por la
Por hipótesis. Hipótesis, todas las raíces de f de alfa k están en E, en particular alfa está en E. Ahora, este argumento tan sencillo no me funciona si en la hipótesis yo pongo f tiene una raíz en E. Yo acá usé que f de alfa k tiene todas sus raíces en E y en particular alfa es una raíz, entonces está en E. Entonces lo que digo es que si yo acá cambio esta hipótesis y pongo al menos una raíz, este argumento tan sencillo no funciona. Así que la pregunta es el problema que está ahí abajo. ¿Alcanzará con pedir que para todo f en k de x, f tiene al menos una raíz en E para decir que E es algebraicamente cerrado? Esta es una pregunta que aún creo, a este nivel, no la podemos responder, creo. Por lo menos todas las demostraciones que intentaron convencerme siempre tenían un agujero. Pero es una pregunta que va a aparecer en toda la materia. Entonces, les pido que la tengan en la cabeza y que la vayan pensando cada tanto. Cuando tengan más herramientas, vayan pensando si esta pregunta se puede responder. De hecho, está en la práctica en algún momento, pero están en la práctica en caso súper general, y entonces lo que hacen es ir a preguntarles a Marcelo y a Juan, y eso no vale. Bueno, entonces vamos a probar la existencia y unicidad de la clausura algebraica. Todo cuerpo tiene una clausura algebraica y dos clausuras algebraicas son K-isomorfas. Y por eso tenemos la libertad de ponerle un símbolo a la clausura algebraica que es hacer K-barra. Lo interesante es que cuando probamos la existencia y unicidad del cuerpo de descomposición, usamos, la demostración fue relativamente sutil, pero no usamos cosas raras. Mientras que para probar que hay un cuerpo que es como universal, la clausura algebraica, vamos a necesitar el axioma de elección. O sea, no vamos a poder zafar del axioma de elección. Tanto en la parte de existencia como en la parte de unicidad. La demostración esta es re bonita, es muy ingeniosa, es de Villard-Artin, Émile Artin, que es el que nos ayudó a entender toda la teoría de cuerpos y nos la puso en el lenguaje que entendemos hoy y que tenemos hoy. Y de hecho toda la teoría de Galois, la que estudiamos hoy, está puesta en los términos de Artin. Entonces es re linda esta construcción, es como muy, muy matemática. Que es, fíjense, lo que voy a hacer es, para probar que existe un cuerpo algebraicamente cerrado, voy a probar que existe un cuerpo algebraicamente cerrado extensión de K. Porque después me va a alcanzar con tomar los elementos de L algebraicos sobre K. O sea, no me voy a preocupar que L sea algebraica. Después voy a tomar los elementos algebraicos. Y eso me va a hacer, por definición, una clausura algebraica de K. Porque va a ser un cuerpo algebraicamente cerrado que es algebraico sobre K. Entonces lo que vamos a probar es, o sea, alcanza con producir un cuerpo L, tal que para todo f en L de X, f tiene al menos una raíz en L. Es la definición de un cuerpo algebraicamente cerrado. Todo f en L de X, f tiene una raíz en L. Ojo que no estoy usando la versión f en K de X, f tiene al menos una raíz en K, en L, porque eso todavía no lo conocemos, no lo sabemos, así que vamos a hacerlo bien. Bueno, entonces lo que hace Artin es agarra a cada polinomio, le asocia una variable. A cada polinomio, mónico es un detalle, podría ser redundante y no tomar los mónicos, pero no me voy a preocupar, los tomo mónicos. Entonces a cada polinomio f en k de x, de grado positivo, le asocio una variable que la llamo xf, para que quede claro que es la variable asociada al polinomio f.
y considero el anillo conmutativo de todos los polinomios en todas esas variables. O sea, P es el anillo, un dominio íntegro, K de XF con F en K de X de grado positivo. ¿Está? ¿Cómo se opera? Muy loco eso. Sí. Es como... ¿Perdón? que es muy loco, diga, no sé. Ah, a mí bueno. como que- Sí, es audaz. Es audaz. ¿Cómo se opera acá? O sea, los elementos de este anillo son polinomios en finitas de las variables. Siempre, o sea, se suma y se multiplica polinomios en finitas variables. Pero existen polinomios, existe un polinomio por lo menos para cada una de las variables. Entonces, en este anillo hay un ideal que es el generado por todos los f de xf. Yo no digo que es el conjunto de los f de xf, es el ideal generado por. De nuevo, ¿cómo es el ideal generado por? Es el conjunto de todos los Combinación elementos de infinita. P multiplicados por elementos generadores y sumados entre sí, sumas finitas. Ideal generado por. Esto es un ideal dentro de este anillo de infinitas variables. Y la afirmación es que A es un ideal propio. Y para probar que A es un ideal propio, vamos a usar uno de mis argumentos favoritos, que es No, la bueno. identidad de Bézout. Esa, Sí, la construcción que estamos haciendo es como la que habíamos hecho para construir un cuerpo en el que f tenga raíces, pero con todos los polinomios, ¿no? O sea, es como... Digo, nosotros que hacíamos para que un polinomio tenga raíces en un cuerpo más grande es agregar variables y cocientar por f evaluado en esas variables. Acá, como que estamos agregando todas las variables. en algún sentido es esa. En algún sentido. Lo que estamos agregando son raíces, de la misma manera que lo hicimos para un polinomio dado. Lo que no me queda claro... Sí, de todas maneras hay una sutileza porque no podemos zafar de meter esto en un maximal, pero bueno. Bueno, sigamos. Supongamos que 1 está en A, en el ideal. Si 1 está en el ideal, quiere decir que 1 es una combinación polinomial de un número finito de estos f's, de xf's. Entonces existen f1 de xf1 hasta fs de xfs y g1gs en B, tal que 1 se escribe como g1 f1 de xf1 más gs fs de xfs. Tengan en cuenta que cada uno de los GI involucra finitas variables x f's, pero finitas, ¿no? O sea, pero no me importa mucho, porque fíjense qué pasa. Vamos a probar que esto es un absurdo, que no podemos tener una identidad de Bézout así. Esto no se El puede. FI evaluado en el X sub FI sería como un polinomio de una variable. Está especializado en un único X. Claro, acá cada uno de los FI tiene una única variable, Perfecto. Sí, sí. pero los GI tienen muchas variables. Sí, tal cual. Ahora, fíjense qué pasa. Nosotros sabemos que hay un cuerpo de descomposición de F1 sobre K y de Fs sobre K. Eso existe. O sea que existe el cuerpo de descomposición de F1 por Fs. Claro, y todos lo anulás. Todos. Ahí anulo a todos. O sea que tomo las raíces de todos los F1 hasta Fs. Eso existe. O sea, alfa 1 es raíz de F1, alfa S es raíz de Fs. Entonces, cuando yo evalúo esto en E, cuando evalúo esta identidad de Bézout en E, resulta que F1 de alfa 1 es 0, Fs de alfa S es 0, y terminaría en E teniendo que 1 es igual a 0. Absurdo. ¿Tá? O sea que 1 igual a 0, absurdo. Evaluando. Esto es un argumento tan típico en geometría algebraica, de polinomios, ¿no? O sea, en variedades. Entonces, A no puede ser todo el ideal, no puede ser todo P, el anillo P. Con lo cual, A es un ideal propio, está metido en un maximal. Y acá es donde estamos aplicando el axioma de elección.
¿Se acuerdan que para probar la existencia de maximales en anillos conmutativos, dirección, para probar la existencia de maximales en anillos conmutativos usábamos el lema de Zorn? ¿Está? Pero ¿por qué necesitamos el maximal? Porque nos queremos construir un cuerpo. Y la única forma que tenemos de construir el cuerpo es, como bien dijo, ¿quién era que hablaba antes y que me decía que esto era lo mismo que lo de antes? Yo, Máquina. Marcos. Sí. Bueno, necesitamos un maximal, porque si dividimos P por cualquier cosa, no me va a dar un cuerpo. Entonces, por eso necesitamos el maximal. O sea que esto es un cuerpo. ¿Está? P sobre M es un cuerpo, L1. Es un cuerpo que en forma natural contiene al K inicial. Contiene al K inicial. Las constantes van a parar a constantes, de la misma manera que antes. ¿Está? O sea que este cuerpo L1 es una extensión de K. No sé si es algebraica o no es algebraica, pero lo bueno es que puedo probar que este cuerpo L1 contiene una raíz de los polinomios de K de X. O sea que todo polinomio f en K de X tiene al menos una raíz en P sobre M. No voy a poder probar a este nivel que tiene todas sus raíces, pero sí que tiene al menos una. ¿Por qué? Porque ¿quién es esa raíz? ¿Quién es la raíz de f en P La sobre clase XF. la clase de XF. XF, de la misma forma que lo hacíamos para un polinomio antes? O sea, la clase de f de XF, como A, el ideal A, está incluido en el maximal, la clase módulo el maximal de f de XF es 0, y eso es lo mismo que hacer f de la clase de XF. Así que lo que logramos construir es un cuerpo L1, que es P sobre M, extensión de K, donde cada polinomio f en K de X tiene al menos una raíz. Eso no me alcanza para probar que a este nivel que L1 es algebraicamente cerrado, pero lo que se hace es repetir el procedimiento. Ahora voy a construir un cuerpo L2, extensión de L1, tal que cada polinomio en L1 de X tiene al menos una raíz en L2. O sea, me hago una torre, ¿no? Me hago una torre. L1 incluido en L2. Cada polinomio en L1 de X tiene al menos una raíz en L2. L2 metido en L3. Cada polinomio en L2 de X tiene al menos una raíz en L3. Y sigo así toda la vida. Sigo así. Estos son los argumentos que son medio raros. ¿Quién es el cuerpo que me va a servir? La unión. La unión. La unión me va a servir. Primero, ¿la unión es un cuerpo? Acá sí porque Sí, están lo que- metidos uno entre el otro. Exacto. Es cuerpo porque están metidos uno adentro del otro. O sea, para sumar, uno mira en cuál están los dos elementos y suma, multiplica, divide, hace todas las operaciones en el cuerpo donde están. ¿Y qué más? Tengo que probar que si f está en L de X, entonces f tiene al menos una raíz en L. Eso es lo que tengo que probar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si f está en L de X, es un polinomio que va a tener finitos coeficientes en L, o sea que existe un n, tal que f va a estar en algún ln, porque de nuevo es una cadena esto, están incluidos. Claro. Y entonces existe alfa en el n más 1, en el siguiente, que está dentro de él. ¿Está? Está lindo, ¿no? Esto. Acá cada coeficiente está en algún LI. Claro, y Entonces tomás me el quedo más con grande el de más todos. grande. Está Exacto. bien. Por eso usás que es una cadena, Ujú. incluidos.
¿Estamos de acuerdo? Sí. Está lindo, ¿no? Todo el mundo lo entendió. Díganme mucho que está lindo. Pónganlo en el chat. Sí, está Es lindo. hermoso. Hermoso. Sí, a mí me gustó un montón. Gracias. Bueno, vamos a la unicidad. De nuevo la unicidad va a pasar por un teorema de extensión de inmersiones, pero este es más natural. Este no es tan complicado como el que hice la otra vez. Este lo que dice es que si uno tiene, a ver, voy a hacer un dibujito, pero no sé por qué no dejé el lugar para el dibujito. Supongamos que L es algebraicamente cerrado, porque todavía no probé la unicidad, o sea que no puedo usar la notación K de K barra. Supongamos que L es algebraicamente cerrado y tenemos acá una inmersión. Y tenemos una extensión algebraica. O sea, acá no lo estás haciendo complicado. Acá en Acá lo el estoy caso de haciendo fácil. algebraica vas directo. O sea, Acá voy hiciste directo porque solamente... me hace falta hacerlo complicado. Antes me hizo falta hacerlo complicado. Me gustaría que me respondan a eso. ¿Tá? Supongamos que tenemos una inmersión, un sigma de K en L. Y tenemos una extensión algebraica de K. Fundamental que sea algebraica. Entonces puedo extender sigma. ¿Se entiende lo que quiere decir que extiendo? Que sigma barra restringida acá es igual a sigma. Eso es lo que quiere decir extender. ¿Está? Y de nuevo, esto es, vamos a usar de nuevo acá el axioma de elección o el lema de Zorn, en su versión lema de Zorn. Bueno, el caso finito lo hicimos antes. El caso finito lo hicimos antes, hicimos algo que implica esto antes. El caso en que E sobre K es finita. Porque, ¿se acuerdan? La versión complicada. Habíamos probado esto antes para cuerpos de descomposición. O sea, para cuerpos de descomposición. Ahora, si tenemos una extensión finita, podemos meter E finita, está generada por finitos elementos, entonces lo puedo meter en el cuerpo de descomposición. Y lo que habíamos probado antes, vamos a poner cuerpo de descomposición, no sé cómo llamarlo ya, E'. El cuerpo de descomposición de los elementos que generan, lo voy a escribir distinto, cuerpo de descomposición de los elementos que generan, a ver, supongamos que E es K de alfa 1 alfa n, si es finita es así. Entonces tenemos acá K de alfa 1 alfa n. Y acá vamos a tener el cuerpo de descomposición de todos estos, o sea, el cuerpo que contiene a todas estas raíces, a todas las raíces de todos los minimales de alfa 1 alfa n. O sea, lo voy a llamar F. El cuerpo de descomposición de los minimales de alfa 1 hasta alfa n. O sea, contiene todas las raíces de todos los polinomios que matan a alfa 1 alfa n. Y lo que habíamos probado antes es que si teníamos un cuerpo de descomposición y teníamos otro cuerpo donde los polinomios se descomponían linealmente, podíamos extender. Eso lo probamos la clase pasada en la versión complicada. Bueno, entonces ahora lo vamos a probar para extensiones algebraicas en general, que no sean finitas. Y para eso vamos a usar el lema de Zorn, que acá aclaro que en realidad es el lema de Kuratowski-Zorn, lo que pasa que como Kuratowski era ruso, se supo después que el tipo lo había hecho antes, o sea, como ocurre muchas veces, que se le atribuye los resultados a la gente que la comunidad matemática occidental se enteró antes, digamos.
Entonces lo que se hace, el lema de Zorn que dice que si tenemos un conjunto parcialmente ordenado es un orden parcial, entonces si toda cadena, que es una cadena dentro de un conjunto parcialmente ordenado, es un subconjunto totalmente ordenado, si toda cadena tiene una cota superior, un elemento mayor o igual para ese orden, a todos los demás, entonces tiene elementos maximales, tiene elementos que no son menores que ningún otro. Entonces acá lo que vamos a considerar es el conjunto S de las extensiones de K y los morfismos que extienden a sigma. Vamos a considerar entonces los pares, extensiones de K, morfismos que extienden a sigma. Y vamos a ordenarlo parcialmente por el orden que escribo acá abajo. F tau es menor que F' tau prima si F' es una extensión de F, o sea, F está incluido en F', y tau prima, o sea, esta situación. Sí. ¿No? Vamos a decir que F' tau prima es mayor que F tau, si F' extiende a F y tau prima extiende a tau. Esto es un orden parcial dentro de S. Es un orden parcial, pero lo que tenemos es que ese conjunto S es no vacío. ¿Por qué es no vacío? K y la identidad. Porque K y la identidad es, o sigma. Sigma. K sigma. Perdón, sigma. Están en S. O sea que es no vacío. Si tenemos una cadena y una cota superior, ¿por qué? ¿Quién va a ser, si tenemos una cadena? Una cadena es un conjunto así como hicimos antes, ¿no? La unión L también. y la identidad. ¿Cómo? No, ¿No? las restricciones, ¿no? ¿Cómo? Díganme quién va a ser el cuerpo, que va a ser El cota. cuerpo es la unión. La El unión cuerpo va a ser la unión. Estamos de acuerdo. ¿Y El sigma? morfismo no me sale. y el morfismo es como restringirlo a cada FI, porque es como una cadena. Exacto. Sigma de alfa se va a definir como sigma i de alfa si alfa está en FI. Y está bien definido porque es cadena. Y está bien definido porque Claro. es cadena, exactamente. Está bien. ¿Estamos de Sí. acuerdo? Sí. Entonces, perdón, donde puse sigma habría que poner tau, pero Sí. está bien. Donde puse sigma va tau. O sea que las cadenas tienen cota superior. Esta es una cota superior. Entonces, si hay una cota superior, hay un elemento maximal. O sea, el lema de Zorn dice que S tiene un elemento maximal. F tau, elemento maximal. Afirmación. O sea, un elemento maximal es un elemento que no hay ningún elemento en S mayor que él. Eso es lo que estamos diciendo. Afirmación, sí o sí, F tiene que ser igual a todo E. Que es lo que está probado después. F tiene que ser igual a E. Porque si no, si F no fuera E, ¿qué tendríamos? Tendríamos E, tendríamos F. Si F no fuera todo E, habría un elemento acá. En E menos F. Pero estamos en una extensión algebraica. O sea, este alfa es algebraico sobre K. Y F es maximal. ¿Cómo? Y F es maximal. No, F no es maximal con la propiedad de ser algebraico. F es maximal con la propiedad de extender morfismos. Pero lo puedes extender. Pares. Claro. Digo, pero si tenés un alfa ahí, no tenés una extensión, tenés tau hasta L, Claro. tau Esto gorro. es lo que probamos justamente también la clase pasada.
Y al tener un alfa tenemos una extensión de, acá tenemos el tau, que va a L, tenemos el tau, y sabemos que podemos extender mandando alfa a una raíz de tau de su minimal. Acá, el minimal de alfa sobre F, lo que llamé F de alfa F, tau del minimal va a estar en un subcuerpo de L, y si mandamos a alfa una raíz de tau del minimal, o sea, un beta, eso define una extensión, que fue el argumento que usamos en la proposición de extensión de morfismos de antes, la versión finita. Entonces, ahora sí no sería maximal, porque habríamos encontrado un cuerpo F de alfa que extiende a F y una extensión de morfismo. ¿Está bien? Entonces, por maximalidad, F tiene que ser igual a E. Pero esta propiedad es súper importante y la vamos a usar muchísimo. Que los morfismos se extienden a extensiones algebraicas. Los morfismos a cuerpos algebraicamente cerrados se extienden a extensiones algebraicas. Cualquier morfismo a un cuerpo algebraicamente cerrado se extiende a una extensión algebraica. ¿Está? Si la extensión no es algebraica, no se metan con esto. Siempre hay extensiones algebraicas. Y ya que estamos, para seguir el orden que hicimos antes, también vamos a probar que si tenemos una extensión algebraica, los K-endos son K-autos. Lo mismo que hicimos antes. Lo hicimos en el caso finito, ahora lo vamos a hacer en el caso algebraico. Esto no es a lo mejor tan natural. En el caso finito, el argumento era, porque es un subespacio vectorial de la misma dimensión, es el mismo, era bien simple. Ahora vamos a probar que si tenemos una extensión algebraica y un K-endo, es un K-auto. O sea, lo que queremos probar, ya lo probamos para finitas. Así que, como siempre, la filosofía, cuando tenemos extensiones algebraicas y sabemos que las cosas valen para finitos, tenemos que reducirnos a finito. Esa es la filosofía siempre. Para probar cosas sobre algebraicos hay que reducirse a finitos. Entonces, lo que queremos es, ¿qué sabemos? Que sigma es un K-endomorfismo. Ya sabemos que es mono. Queremos probar que es epi. Para probar que es un auto. Entonces queremos probar que, dado beta en E, existe un alfa en E tal que beta es sigma de alfa. Eso es probar que es epi. Entonces uno toma el minimal de beta sobre K, que es x menos beta 1 hasta x menos beta n, que está en el cuerpo de descomposición K de f de x. Este cuerpo de descomposición es finito, es una extensión finita de K. Todos los cuerpos de descomposición son extensiones finitas, porque estoy agregando las raíces beta 1, beta n. Y vamos a suponer, claro, que la primera raíz es beta 1. Entonces vamos a numerar las raíces de manera que las primeras están en E y las otras eventualmente no. Las primeras raíces, estas están en E, beta 1 hasta beta K, y las otras no. Y está claro que este conjunto no es vacío, ¿no? Por lo menos hay un elemento acá, beta, el beta. Beta pertenece. Ahora, como es una K inmersión, sigma permuta las raíces de F, es lo que vimos antes. Sí. Todo sigma permuta las raíces de un polinomio. Entonces, sigma de beta 1, beta n, del conjunto beta 1, beta n, tiene que ser el conjunto beta 1, beta n. Y por otro lado, sigma de E está incluido en E porque es un endo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que sigma de beta 1, beta K, que es sigma de beta 1, beta n intersección E, está incluido en beta 1, beta n intersección E. La primera parte es porque permuta raíces y la segunda parte es porque es un endo. Entonces me da de nuevo beta 1, beta K.
Yo ahí en el renglón de arriba me mareé cuando dice sigma de beta 1 a beta n. ¿No debería ser a beta k? Porque... No, permuta las raíces, ¿no? ¿Cómo va? O sea, sigma es mono. ¿Cómo sigma? Este es un conjunto, estoy tomando sigma de todo el conjunto. Pero de beta 1 a beta n todos están en E. No, están en donde Le puedo sea. aplicar El cuerpo de sigma. composición, en KDF. Están en KDF. Pero sabemos que se extiende, ¿no? Sigma. Claro, es la extensión, por eso, pero sí. Ah, es la extensión. Sabemos Ah, que se extiende a finitos. Ah, no lo aclaré esto. Igual no hace falta, no hace falta. O sea, esto lo escribí, pero en realidad uno puede hacer directamente este argumento de acá. No hace falta extender. Lo que pasa es que me pareció más claro probar esta igualdad pasando por la extensión. Pero el punto importante es probar que sigma del conjunto beta 1, beta k va a ser beta 1, beta k. O sea, ¿quién hablaba ahí? Perdón. ¿Quién estaba hablando? antes yo, no sé ahora, pero sí, Sí, vos está eras, bien. pero recordame tu nombre, porque todavía no Yo, asocio. Damián. Damián. Damián, ¿se entiende lo que digo? Sigma es un k-endomorfismo de E. Claro, a mí lo que me hacía ruido es que sigma partía de E, pero solamente de beta 1 a beta k estaban en E. Y después se le aplicás a todos los, desde beta 1 hasta beta n. Eso es lo que me hacía ruido. Claro, tenés razón en lo que decís, porque yo acá no lo observé, porque aparte me lo comí. Pero está claro que por lo que vimos antes, como podemos tomar la extensión E de beta 1, beta n, que es finita. El KDF, ¿no? ¿Es ese? En realidad no, porque en realidad no es KDF, es EDF, digamos. Es EDF, porque E no está incluido en KDF. Porque beta Ok. es un elemento de E. Ok, ¿Está bien? Entonces, por eso, si pongo E de beta 1 a beta n, me aseguro que es una subextensión. claro. Ahora, como esta es finita, el morfismo sigma se extiende a un morfismo de beta 1 a beta n a la clausura algebraica, porque el caso finito ya lo tenemos. Así que eso está bien. Perfecto. Ahora sí. Y entonces, ahora nos restringimos a una situación finita. Fk de beta 1 beta k es una extensión finita de k, y sigma de f está incluido en f porque lo acabamos de probar. Porque sigma de k es k y sigma de beta 1 beta k está contenido en beta 1 beta k, entonces es un automorfismo, y esto implica que existe un alfa, tal que beta es sigma de alfa. O sea que de nuevo el argumento acá es restringirse a extensiones finitas. Sí. Entonces, moraleja, endos de extensiones algebraicos son autos. K endos son K autos. Endos son autos. Wow, ¿no? O sea, todo endomorfismo es biyectivo. En extensiones algebraicas. Si la extensión no es algebraica, ¿es cierto eso o no? Dice que es falso. ¿Por qué? Ejemplo. ¿Quién me da un endo de una extensión que no sea algebraica y que no sea un auto? Yo le tengo fe a Pedro. Pedro, vamos. No hagan esto. Extender a Q con R Wow. y mirar. X sobre 1. Yo estaba pensando en el que siempre tirábamos de Q de raíz enésima de 2 con N corriendo en todos los naturales. Pero esa es muy algebraica. Mandarlo a X sobre 1, ¿no? X sobre 1. Ah, no, mandé mal de frutas, ¿verdad? Sí. ¿Qué es X sobre 1? Pensé que estabas haciendo las racionales, pero no, estás haciendo como o
O sea, extendiéndole a X. Está bien. Ah, Pero todavía no completamos nada, acá nos falta el ejemplo. Lo que tomé es el cuerpo más fácil que no es algebraico. Es el cuerpo de funciones racionales. ¿Quién me puede dar un endo que no es un auto? ¿Evaluar? No, quiero un endo de K de X. Ah, ok, es verdad. Sí, sí, sí. Si vos evaluás, eso no es nada inyectivo, no es nada. Llevar al cuadrado. Ay, me gustó, elevar al cuadrado. Esto es un endo. Bueno, hay que a lo mejor ensuciarse un poquito para probar que no es un auto. Que no vamos a obtener X elevando al cuadrado. Ojo que estos son fracciones racionales, o sea que no es inmediato. No estoy diciendo que, vamos a decir que X no es una fracción racional en X cuadrado. X no es una, es igual de fácil, ¿no? Porque si no, ¿qué pasaría? Estoy pensando como que f de x cuadrado tiene grado par. O sea, si x fuese igual a g de x cuadrado, la parte de la izquierda me queda de grado impar y la derecha de grado par. Porque a la derecha tenés una fracción racional y no tenés un polinomio. pero le pasamos multiplicar. Ah, pasemos. Sí, pasemos. O sea, si le pones grado D a F, te queda grado 2D de un lado Ahora y del sí. otro lado Ahora 12 más. en un lado tenés grado impar y el otro lado tenés grado par. Claro. O si no, tendrías un polinomio que anula a x, y x es trascendente. El polinomio g de x cuadrado por x menos f de x cuadrado. ¿Está? Entonces, bueno, con esto probamos... Tengo una pregunta respecto a este ejercicio, pero de curioso, no es algo que expanda mucho. Pero yo había probado tomar R como, o sea, tomar E igual a R y K igual a Q. Y no estoy seguro si en ese caso vale o no. Y no debería valer. O sea, supongo que no, pero no puede construirme. Ah, no. Creo que es complicado. Es complicado, porque ¿cómo son los endomorfismos de cuerpo de R? Tengo que tomar una base de R en Q, ¿no? No sé si es necesario, pero a ver, los endomorfismos, perdón, los morfismos de cuerpo de R, ¿cómo son? Si es la identidad sobre Q, ¿es ordenado? ¿Es ordenado? Sí. Así que es la identidad. No te sirve, me parece. Ah, no sirve. Me parece Claro, es verdad. no sirve. ¿No habíamos probado en álgebra 2 que el único morfismo de cuerpo de R Sí. de Q es R? Sí, tenía porque era monótona, ¿no? Es la Tenía identidad, porque es monótono, Sí. porque los cuadrados, porque los positivos son cuadrados. Sí. Claro, sí. Así que me parece que R sobre Q no sirve. Así. Sí, yo había pensado que eso podía andar, pero entonces... Ah, a todo no. R, claro, pero qué raro esto. Ya me confundió ya. Esto es raro, porque R contiene a Q de pi, y Q de pi es Q de X. Es raro. Bueno, más aún, no se extiende. Wow. No sé, pénsenlo. Ok. Piénsenlo, yo ya me confundí con cómo son los morfismos de R. Bueno, terminamos con esto y el polinomio ciclotómico lo dejamos para la clase que viene, aunque era re lindo el polinomio ciclotómico. Súper lindo. Bueno, terminamos con lo de la clausura algebraica, que ya estamos con eso. O sea, ahora tenemos extensión de morfismos, ¿no? Tenemos K, tenemos una clausura algebraica E, tenemos otra clausura algebraica L, y por supuesto que dijimos que como esta es algebraica, tenemos que el morfismo identidad de K se extiende.
a L. Y como esta es algebraica, el morfismo identidad de K se extiende a sí. Bueno, acá está terminado de otra forma. Acá está terminado de otra manera. No usé las dos. La verdad que no usé las dos. Usé una sola. Usé que sigma de E es un subcuerpo de L que es algebraicamente cerrado, pero L es algebraico sobre sigma de L, y entonces es la misma, porque por la definición de clausura algebraica. O sea, se terminó de otra forma. No hacía falta la ida y la vuelta. Esta no la usé y esta no la usé. Solo usé esta. ¿Por qué? Fíjense el argumento abajo. E es isomorfo a sigma de E, claro, a su imagen, porque es un mono. Y eso está incluido en L, pero L es algebraico sobre K, o sea que L es algebraico sobre sigma de E, y es una clausura algebraica, entonces es sigma de E, por la definición de clausura algebraica. Con lo cual, hay una única clausura algebraica módulo isomorfismos, K isomorfismos, la vamos a anotar siempre con barra, K barra, y en todo lo que sigue, K barra va a ser también clausura algebraica de cualquier extensión algebraica de K que yo considere. Ahí O sea, es L, ¿no? ¿Cómo? Ay, perdón, Tere. Porque encima en esta parte me costó entender este argumento. Sigma barra de E incluido en L, algebraicamente cerrado. Sí, gracias. Anteúltimo renglón. Acá. Sí. Gracias. Sí, van a ver que... Ay, sí, yo iba a preguntar lo mismo, estaba como observando eso también. Van a ver que en las próximas clases siempre hay cada vez más typos. O sea, evidentemente... Sí, L. Ahora lo corrijo, después lo corrijo. Sí, sigma barra D está en L. Sigma, lo que se ve arriba, ¿no? Sigma barra D está en L. Acá. Recuerden la definición de clausura algebraica. Es un cuerpo algebraicamente cerrado que además es algebraico. Entonces, sigma barra de E es algebraicamente cerrado porque E es algebraicamente cerrado y por isomorfismo las propiedades se mantienen todas. Si los polinomios E de X tienen raíces, los polinomios en sigma barra D de X también tienen raíces. Módulo el isomorfismo, vía el isomorfismo. Y como L sobre sigma barra D es algebraico y L era clausura algebraica, entonces es sigma barra D. Entonces, lo que quiero decir con esto es porque más adelante vamos a tener muchísimas veces extensiones y vamos a tener morfismos en K barra. Entonces, lo que voy a asumir siempre es que esta clausura algebraica también es una clausura algebraica de mi extensión algebraica F. ¿Tá? O sea, para no complicarme, porque si no voy a tener que empezar a cambiar de nombre de clausura algebraica todo el tiempo. Bueno, vamos a dejar entonces, porque ya son casi menos cuarto. Quedó ahí el polinomio ciclotómico que lo metí acá para meterlo en algún lado. O sea, no, es independiente de todo lo anterior. Pero es re bonito el polinomio ciclotómico y es un buen ejemplo, porque nosotros hasta ahora siempre nos manejamos con raíces primitivas de la unidad de orden primo, porque ya sabemos que el polinomio, cómo es el polinomio minimal, pero lo voy a querer hacer con raíces de la unidad de cualquier orden. Entonces necesito saber quién es el polinomio minimal de una raíz enésima de la unidad. Quién es el polinomio minimal, qué grado tiene, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, estas dos paginitas que quedan para la clase que viene. Les pido que lo lean, porque así adelantamos un poquito también. Sí. ¿Está?